No lo van a hacer. Él debe de ir, no a rendirle pleitesía a nadie, pero sí a plantearle que haga el favor de ayudarlo, porque él necesita, para manejar esta gran oportunidad, manejar humildad, manejar criterio, manejar sabiduría y saber reconocer y distinguir entre lo bueno y lo malo. Es muy sencillo. Por el otro lado tenemos a Sandra Colón con UNE, Sandra Torres, disculpas, viene todo esto, que en parte de su hoja de vida está el divorcio a base de eso, que obviamente este va a ser un gobierno que va a tener mucho más el escrutinio de la población, que va a tener tantas cosas más, pero ¿qué podríamos esperar diferente en caso que Sandra ganara? Nada, ella ya fue presidente. Ella fue presidente de facto, se apoderó del poder. Para nadie es un secreto que Álvaro Colón hacía lo que ella quería. Ella manejaba el gabinete, cosa que es una función del vicepresidente, que lo recordamos jugando con su computadora. Ahí sí que me disculpe, pero funciones de primera dama recortadas. Ella tuvo funciones de vicepresidente, pero en ejercicio de la presidencia, porque el presidente estuvo ausente durante todo su mandato. Entonces yo creo que ahí no vemos nada nuevo, vemos más de lo mismo, pero eso es lo que le encanta a los financistas, lo mismo. Y ojo, el pueblo de Guatemala no se ha levantado, eso es una falacia y un mito que estamos construyendo. Si no hubiera sido porque desnuda la CICIG, porque la embajada americana somata a la mesa, Guatemala seguiría en la misma desgracia. ¿Por qué lo digo? Porque yo he tenido gestas personales de recaudar firmas, miles de firmas, irme a parar al Congreso. Todos sabemos que siempre ha estado lleno de ladrones ese ente, que es un ente parasitario. Todos sabemos que Parlacén no sirve. Todos sabemos que los presidentes y ministros, muchos se han hecho millonarios. Totalmente. Todos sabemos las empresas que surgen desde el gobierno. Guatemala no se ha levantado. Se va a levantar hasta que surja otro escándalo. Mientras tanto vamos a seguir en lo mismo. Ahora bien, o sea, viene todo esto, tú con tu columna en Acción Positiva en los últimos 8 años hemos declarado, yo abro el periódico todos los domingos y realmente la corrupción no paró, la corrupción sigue en todo su apogeo, sigue totalmente impune y tenemos realmente un lugar corrupto. Los financistas que fueron señalados por CICIG están de alguna forma colocados en los más visibles, diría yo, en alguna parte de la parte de UNE. ¿Qué más podríamos cambiar los guatemaltecos para cambiar estos desarrollos? O sea, después de que han sido señalados, se les ha dicho, lo de Otto Pérez Molina no fue una sorpresa. ¿Qué más podríamos cambiar los guatemaltecos para cambiar estos desarrollos? O sea, después de que han sido señalados, se les ha dicho, lo de Otto Pérez Molina no fue una sorpresa, pues. Bueno, yo quisiera hacer una analogía de Guatemala con una hacienda de algodón. La finca. De Luciana. Y quisiera decir que hay un montón de guatemaltecos cándidos trabajando para los que viven en la casota blanca victoriana. Y quisiera decir que la servidumbre está comandada por un mayordomo y una ama de llaves, en este caso Pérez y Valdetti, que fueron los que en el delantal y en el smoking les encontraron los Rolex y las cosas robadas y están presos. Ellos de una rosca mínima van a sufrir las consecuencias de sus actos, pero la servidumbre sigue intacta. Lo que tenemos que tener cuidado es de no nombrar otro mayordomo y otra ama de llaves, porque la debacle va a seguir, porque todos los mandos medios están ahí, porque el sistema está hecho para que participe el ladrón, porque el sistema está hecho para que administre el corrupto. ¿Qué podemos hacer los guatemaltecos? Ser valientes, oponernos, ser más beligerantes, no esperar que la CICIG desnude a corruptos, exigir nosotros, por ejemplo, la reducción del Congreso, por ejemplo, limitar la reelección a 2 veces, que fue la iniciativa que nosotros presentamos hace 8 años, por ejemplo, eliminar el Estado Nacional. Ya basta de diputados haciéndose viejos en el Congreso, eso da vergüenza, y a mí no me importa si es de Encuentro por Guatemala o de la UNE, da pena que vivan de la teta del Estado tantos años, jubílense ya. Y el otro tema, creo yo que es muy importante, es tener iniciativas. Parémonos frente a donde haya que pararse miles de guatemaltecos hasta que salgamos del Parlacén.
Serían actos Pero el Parlacén heroicos. realmente es un lugar para guardar a la gente con inmunidad por unos años y no hacen absolutamente nada. Ok, pero todo esto, la corrupción sigue, el país sigue, fuimos a elecciones, estamos a punto de votar otra vez y el 14 de enero vamos a tener el mismo escenario de alguna forma, César. Lo que se da hasta hoy es lo mismo, porque yo no veo propuestas serias. Por ejemplo, yo reto a los candidatos a que sean valientes y digan, miren, nosotros no queremos un presupuesto de más de 52 millardos, porque ya se demostró que se roban 20 millardos en corrupción, y como nosotros no nos lo vamos a robar, por favor, Congreso, apruebe este nuevo proyecto con 20 millardos menos. Y deberíamos dejar afuera el endeudamiento. Y entonces yo los aplaudiría y les escribiría un libro haciendo una apología de su valor. Claro. Pero Sí. no se ve claro, ¿no? No, claro que el Estado, o sea, por otro lado, el Estado está comprometido. De aquí, de alguna forma, está comprometido. Su presupuesto en funcionamiento en algunos ministerios, casi todo se va en funcionamiento, la inversión es muy poca. Entonces, de alguna forma, el sistema está atrapado, no pueden cambiar tantas cosas. Sería muy difícil que alguien cambiara 52 millones. A veces hablan de reducir un sueldo y todo esto, pero el sueldo no es absolutamente nada a comparación de la corrupción que tenemos en Guatemala. Por supuesto, esos son temas demagógicos, ¿verdad? De, miren qué bueno soy. Pero si yo me reduzco el sueldo, pero todo me lo paga el Estado desde la gasolina hasta mis viajes y banquetes, pues es algo bastante falso, ¿verdad? La gente que nos está viendo dice, bueno, aquí hubieron señalamientos hacia el gobierno de Otto Pérez Molina muy temprano en su gestión. No los oímos, no los vimos, pasaron de largo, todo el tiempo estuvieron hablando de las cosas que estaban fuera de lugar y todo esto y no hicimos nada. ¿Qué va a pasar con el próximo gobierno cuando tengamos a FCN o a UNE por el otro lado y suceda algo en los primeros 6 meses? ¿Qué debería hacer lo que la población tiene que hacer? Yo creo que los medios de comunicación en esto tienen un papel fundamental. Los medios de comunicación, en términos generales, salvo honrosas excepciones, muy pocas, fueron comparsa de Otto Pérez y Valdetti. Los entrevistaban en las radios y les decían señor presidente y señora vicepresidenta, que está mal dicho Guatemala, es vicepresidente porque es ente que preside. Es como que dijéramos estudianta, habitanta, asaltanta, ¿verdad? Es el colmo de la ridiculez avalada por gente que pertenece a la Real Academia Española y por gente de medios. Entonces los medios fueron comparsas de esta farsa. Cuando vieron desnudos a sus amigos que les daban millones de pauta de publicidad, entonces ya hay que hacer leña del árbol caído. Alguien mencionaba 1 billón de quetzales. Es una cantidad obscena, pero al final del día, otra cosa que a mí me merecería un aplauso para el que lo propusiera es que va a eliminar por completo la publicidad oficial. Entonces vamos a tener una prensa más crítica, menos manejada, porque si le empiezan a la prensa a dar muchos anuncios, entonces la ablandan, la hacen su aliada. Miren ustedes lo que pasó a partir del escándalo de Roxana Valdetti. Se acabaron los anuncios en la prensa. Cuando la prensa defendía que era lícito el negocio, entonces ¿por qué se terminaron? Correcto. Ellos aceptaron, al no aceptar más pauta, su complicidad con el gobierno. Y eso da asco. Y como tenemos un pueblo mediático, todo se desprende de la noticia, aún las redes sociales se desprenden. Bueno, las redes sociales realmente están con cualquier cantidad de noticias, no todo es cierto, muchas inclinadas hacia alguien, y entonces eso es lo que complica el panorama. Pero como estamos a pocos días de que tengamos un presidente nuevo, entonces, realmente, ¿qué le podríamos pedir? Mire, no, realmente un compromiso real, porque bajara su costo. Compromiso real. Yo le pediría 2 cosas. Una, que presente un proyecto de presupuesto de 52 millardos máximo. 2, que ofrezca y cumpla no tener publicidad oficial. Por ley, los presidentes pueden tener apariciones en los medios, por ley. Correcto. Entonces no necesitan estar invirtiendo en publicitar su imagen. Eso es inmoral y debe ser inadmisible. Yo creo que si cumplieran con esas 2 cosas y tener un equipo decente y presentable, sin referencias siniestras como la gente que se ve ahora rodeando a los candidatos, Guatemala ganaría bastante.
podríamos pensar que cualquiera de los dos gobiernos tendría una reforma a la constituyente, reformas de alguna forma, hacer un llamado. Yo creo que sinceramente creo que más que cambiar leyes es aplicar la ley. Pienso que si el presidente estuviera persuadido, el próximo presidente, estuviera persuadido de que tiene que cumplir con los 3 primeros artículos de la Constitución, yo sería feliz. Que cumpliera 3 artículos de la Constitución. Los primeros 3 y con eso estamos. No necesitas estar haciendo payasadas de cambiar cosas, no necesitas estar haciendo demagogia, no necesitas estar quedando bien con Dios y con el diablo. Desde tu punto de vista de la austeridad que le podríamos pedir, pero austeridad real, ¿qué le podríamos pedir al próximo presidente de Guatemala? Bueno, le podemos pedir que quite toda la grasa del presupuesto. Ese es un análisis complejo, pero ellos, como dicen que tienen cientos de profesionales, me imagino yo que debieran estar ahorita haciendo un análisis de quitar toda la grasa del presupuesto. En primer lugar, que desnuden, eso esperaría que lo hiciera don Alejandro Maldonado Aguirre, que desnuden todas las plazas fantasmas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas plazas fantasmas hay? ¿5,000 o 100,000? No sabemos. Pero eso debería ser una tarea de ahora. Ya sin esa grasa, el próximo gobernante podría entrar a seguir desgrasando y tener un gobierno eficiente, fomentar el servicio civil, que no tiene nada que ver con de qué partido soy, tiene que ver con mis capacidades y tiene que ver con que yo puedo hacer carrera como funcionario público, tiene que ver con dignificar el servicio público, porque trabajar en el gobierno es mala palabra en Guatemala, y eso es una pena. Culpa de lo que le han hecho el desgaste de las instituciones, no tiene ninguna credibilidad. César, lamentablemente estamos llegando casi al final del programa, pero te lo tengo que pedir porque estamos en acción positiva. La gente tiene que ir a las urnas en pocos días y yo sí quisiera que les mandaras un mensaje aún con el panorama tan complejo que tenemos, de esperanza y un mensaje positivo a la gente que nos está viendo. Muy bien, pues yo le diría a la gente que nos está viendo que gracias por vernos y gracias por la invitación, Fran. Un gusto. También le diría que vayan a votar, pero que no se convenzan de que con el voto empieza y termina su participación cívica. El voto es irrelevante si usted no acompaña sus actos con principios, con valor y con valores. Así que cambiar Guatemala es asunto suyo y piénselo. César, de verdad, muchísimas gracias. Creo que es un aporte muy importante para todos los que nos están viendo, a todos los que nos están viendo. De verdad, la democracia se construye día a día. Hemos ido planteando cómo va esta elección y seguiremos en los próximos programas. Así que muchas gracias, César, y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Gracias.